En el momento en que aterricé en esta novela de romance abusivo, un sistema anunció: nada de alzar la voz, nada de explicaciones, nada de replicar. Yo respondí: entendido. Al segundo siguiente, el protagonista masculino irrumpió por mi puerta, ordenándome que me arrodillara. Mi mano se encontró con su rostro antes de que terminara de hablar. Las acciones hablan más fuerte. De todos modos, ayer, había estado criticando este terrible libro en Internet. La protagonista era Sara. Yo soy Sofía. Algo similares, excepto que Sara no tenía nada de carácter y fue torturada sin fin por la familia de su novio. La intrigante bruja de Rebeca se cayó deliberadamente por un tramo de escaleras, apenas se hizo un moretón y luego sollozó diciendo que Sara la había empujado. El protagonista masculino, David de la Vega, aparentemente más ciego que un murciélago, condenó al instante a Sara. La obligó a arrodillarse, la encarceló, la degradó, le sacó sangre, la golpeó y la encerró afuera en el frío helado. Sara finalmente murió por toda la tortura. Incluso le extrajeron los órganos. Y luego David quiso redención, parándose dramáticamente frente a su tumba. Yo había estado recostada en mi sofá, comiendo palomitas de maíz, cuando finalmente arrojé mi teléfono celular sobre el cojín junto a mí. Denle a esta protagonista un poco de actitud de la Ciudad de México. Y este libro terminará en un solo capítulo. Solo dije esas palabras. Todo se volvió oscuro. Cuando volví a abrir los ojos, estaba acostada dentro de una elegante suite médica. Candelabros cegadores y vapores antisépticos por todas partes. Revisé mis manos. Delgadas y pálidas. Definitivamente no eran mías. Luego me toqué el rostro. Facciones delicadas. Tampoco eran mías, definitivamente. Robo de cuerpos. Antes de que pudiera procesar eso, boom. Los recuerdos de Sara se estrellaron contra mí. Toda la trama de la historia perforó mi cráneo como un martillo neumático. Todavía estaba tratando de procesar todo cuando una voz robótica resonó en mi mente como una bocina de aire. Sistema de vinculación de romance abusivo en línea. Anfitriona Sofía. Leyes absolutas. Romperlas resultará en consecuencias. Regla número 1, 0 explicaciones, refutaciones, protestas, aclaraciones o réplicas. Regla número 2, durante acusaciones, abusos o culpas. Permanezca muda y acepte. Regla número 3, mantenga la trayectoria de la historia. Ninguna resistencia verbal. Luego comenzó a enumerar recompensas, premios, dinero, propiedades, vehículos, procedimientos cosméticos, riqueza y vida eterna. El sistema terminó de hablar. Me quedé perfectamente quieta. Sin gritos, sin rabietas, sin quejas. En cambio, estudié esas 3 leyes repetidamente. Entonces lo entendí a la perfección. Tenía prohibido alzar la voz, explicar, protestar, aclarar o replicar. Interesante. Nunca mencionó escribir. Nunca prohibió las respuestas físicas. Nunca prohibió las acciones. Y definitivamente nunca prohibió la resistencia silenciosa. Fascinante. Mis labios permanecieron sellados. Mis puños estaban aparentemente libres. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. La ley del hielo. Claro, jugaría a ser sordomuda, pero cualquiera que iniciara un problema recibiría el trato especial de la capital. Llegar en posición vertical, salir en posición horizontal. Aparentemente, asumiendo que me había rendido, el sistema agregó: se recomienda enfáticamente que la anfitriona cumpla con la trama original. Las recompensas serán sustanciales. Le mostré el dedo del medio mentalmente. Que cumpla con esto. Justo en ese momento, la puerta explotó hacia adentro con la fuerza suficiente para enviar la manija directo contra el panel de yeso. Bueno, eso le iba a costar a alguien. Entró un hombre, alto, de 1,80 y tantos centímetros, de complexión atlética, hombros anchos y facciones atractivas que coincidían casi a la perfección con la descripción de la novela. Mármol tallado y mirada de acero congelado, excepto que su expresión sugería que yo era algo desagradable pegado a la suela de su zapato. David de la Vega, la basura principal de la novela. Definitivamente era él,
pues 4 guardias de seguridad lo seguían con trajes negros a juego y lentes oscuros. Lentes oscuros en interiores y de noche. En serio. La escena original inundó mi mente de nuevo. Esta era la parte que me había enfurecido lo suficiente como para casi aplastar mi tazón de palomitas de maíz. Rebecca había fingido su propia caída. Apenas se había raspado la rodilla. Luego acusó a Sarah de agredirla. David llevó a cabo exactamente 0 investigaciones antes de llegar a su veredicto. Si los cerebros fueran dinamita, este hombre no podría ni sonarse la nariz. Había venido aquí para obligar a Sarah a arrastrarse ante Rebecca, luego a donar sangre, y después, a seguir sacrificando pedazos de sí misma cada vez que Rebecca lo exigiera. En la historia original, Sarah lloraba patéticamente, se aferraba a sus tobillos y suplicaba, yo no lo hice. Por favor, créeme. Ella se cayó sola. Y todas esas súplicas solo le habían ganado más humillación, violencia y una pérdida de sangre casi fatal. Al leerlo ayer, había querido arrojar mi teléfono celular contra la pared. Ahora yo era Sarah, o más bien Sofía dentro del cuerpo de Sarah. David se irguió sobre mí con una mirada glacial. Abrió la boca. Le siguieron los desechos tóxicos. Sarah, deja tu acto de inocencia. Rebecca es pura y amable. No eres digna de respirar el mismo aire que ella. Yo lo miré fijamente. Escucha con atención. Vamos al hospital inmediatamente. Te arrastrarás ante Rebecca, te disculparás y le darás toda la sangre que necesite. Esa es la única manera en la que puedes empezar a redimirte. Un desdén puro llenó su rostro. Alguien como tú contamina a Rebecca con tan solo existir. Mi expresión se mantuvo neutral. Gracias por sintonizar el canal de Novelas de Oro. Mis labios permanecieron firmemente cerrados. Las reglas se siguieron al pie de la letra. Entonces le di una fuerte bofetada. El rostro de David giró bruscamente hacia un lado. Todo su cuerpo se quedó quieto. 5 marcas rojas de dedos florecieron en su mejilla. Se volvió lentamente hacia mí, con los ojos muy abiertos. Con la mandíbula floja. Su expresión prácticamente gritaba, ¿de verdad me pegaste? Yo le devolví la mirada. Bueno, sí. Aparentemente, necesitaba una aclaración. Desafortunadamente, no se me permitía dar ninguna, así que se lo demostré de nuevo. Bofetada en la otra mejilla. David retrocedió medio paso, completamente atónito. Alterné los lados con una eficiencia enérgica. Izquierda, derecha, izquierda. Los impactos secos resonaron por la habitación como petardos. El guardia de seguridad se quedó paralizado durante varios segundos, aparentemente incapaz de procesar la visión de la antes tímida Sarah bofeteando a su aterrador jefe como si fuera una máquina expendedora descompuesta. David finalmente salió de su conmoción. Su rostro se enrojeció de furia. Sarah, psicópata. Me atacaste. ¿Te das cuenta de quién soy, quién exactamente? No eres nada. Pensando solo naturalmente, por supuesto. Mis acciones siguieron siendo mucho menos educadas. David se abalanzó hacia mí. Me hice a un lado, atrapé su brazo, se lo torcí detrás de la espalda y usé su propio impulso para forzarlo hacia abajo. Sus rodillas golpearon el piso. Planté una mano entre sus omóplatos y lo inmovilicé allí antes de que pudiera recuperarse. Para alguien que había pasado la mitad de la novela aterrorizando a las mujeres, fue sorprendentemente fácil de doblar. Suéltame. Yo permanecí en silencio. Las reglas del sistema eran muy estrictas. Él forcejeó. Yo ajusté mi agarre. Él dejó de forcejear. Mucho mejor. Durante todo el intercambio, no dije ni una sola palabra. Mi mandíbula permaneció cerrada. Sin explicaciones, sin refutaciones, sin protestas, sin aclaraciones, sin resistencia hablada, solo comunicación práctica. Después de asegurarme de que había captado el mensaje, lo solté y di un paso atrás. David se quedó agachado en el piso por un momento, respirando con dificultad. Su cabello pulcramente arreglado estaba arruinado. Su costoso traje estaba arrugado. Una mejilla estaba roja. A la otra no le iba mucho mejor.
Lo más importante es que su aura ejecutiva se había evaporado por completo. Me miró con una mezcla de furia, incredulidad y el primer rastro leve de precaución. Claramente no podía entender cómo la Sara que antes se encogía de miedo y tartamudeaba se había transformado en esto. Entonces el sistema detonó dentro de mi cráneo. Alerta. Las acciones de la anfitriona se han desviado de la trama original. Atacar al protagonista constituye una destrucción grave de la historia. Debe someterse. Debe soportar. Debe llorar y rogar. Cese las represalias físicas de inmediato. Arrástrese para pedir perdón. El sistema prácticamente estaba chillando. Le respondí mentalmente, petición denegada. El protagonista masculino es la figura central de la historia. Entonces, David de la Vega es un personaje fundamental. Mis felicitaciones para él. No puede simplemente agredir al protagonista masculino. Muéstrame la regla. Silencio. Esperé. El sistema parecía buscar frenéticamente entre sus propias regulaciones. Nada. Finalmente, tartamudeó, la violencia no está explícitamente restringida. Exactamente. No restringida significa permitida. ¿Cuál es tu problema? La trama original requiere que Sara sufra. La trama original no es mi responsabilidad. Estoy atrapada aquí. El autor torturó a la protagonista. La historia torturó a los lectores. ¿Y ahora esperas que continúe sufriendo porque algún multimillonario mal escrito tiene pómulos marcados? Absolutamente no. Anfitriona, esto complica todo. Es tu complicación, no la mía. Revise mentalmente las reglas de nuevo. Nada de alzar la voz. Bien. Nada de explicaciones. Bien. Nada de replicar. Bien. Cero refutaciones. Cero protestas. Cero aclaraciones. Permanecer muda durante las acusaciones y los abusos. Mantener la trayectoria sin resistencia hablada. Había hecho exactamente eso. Tus pautas olvidaron prohibir las acciones. Ese no es mi problema. El sistema se quedó en silencio durante 5 segundos enteros. Luego reanudó sus chillidos. Desviación crítica. La agresión de la protagonista excede el umbral narrativo aceptable. Se ha detectado daño a la dignidad del protagonista masculino. Restaure la trama original de inmediato. David todavía estaba sobre una rodilla, tratando de respirar a través de la humillación y de su costosa loción. Su cabello colgaba sobre su frente. Sus pómulos, que el autor probablemente había descrito en 8 párrafos, ahora estaban decorados con mis huellas dactilares. Lo miré. Luego miré alrededor de la suite médica. Había una tableta electrónica en la mesa de noche. Maravilloso. Las reglas tenían un candado con forma de boca. Desafortunadamente para ellos, yo tenía un plumón. Tomé la tableta electrónica, abrí la aplicación de notas y escribí lentamente: presenta una queja ante quien haya olvidado prohibir el uso de las manos. Luego giré la pantalla hacia David. Su rostro pasó de hinchado a radiactivo. ¿Sí? Levanté un dedo. Nada de hablar. Reglas. Muy serio. El sistema tartamudeó: la anfitriona no está hablando. Correcto. La anfitriona todavía se está comunicando. También correcto. La comunicación viola el espíritu de cumplimiento. Espíritu, por favor. Este libro tenía a un protagonista masculino robándole sangre a su novia. Y ahora estábamos discutiendo sobre el espíritu. David se empujó hacia arriba, con una mano en el piso, tratando de recuperar esa aura fría de multimillonario. Demasiado tarde. El aura había abandonado el edificio. Atrápenla. Los 4 guardias de seguridad finalmente recordaron que tenían trabajo. Dieron un paso adelante. Escribí de nuevo, levanté la tableta electrónica en alto y sonreí: antes de que alguien me toque, recuerden que el último hombre todavía se está reiniciando en el piso. Los 4 se detuvieron. David giró lentamente la cabeza hacia ellos. ¿En serio le tienen miedo? El guardia más cercano miró la huella de la mano en el rostro de David.
Hombre inteligente. El sistema emitió otra alerta en mi cráneo. Advertencia. La intimidación de la protagonista excede el rango de sufrimiento aprobado. Rango de sufrimiento aprobado. ¡Qué lindo! Querían que Sara sufriera con un permiso. David se limpió la sangre de la comisura de la boca. No mucha. Solo lo suficiente para arruinar su aspecto de estatua de mármol trágica. ¿Crees que esto cambia algo? Rebeca está acostada en el hospital por tu culpa. Todavía vas a ir para allá. Todavía vas a disculparte. Y todavía vas a donar sangre. El sistema se iluminó de inmediato. Escena de donación de sangre en el hospital restaurada. Proceda a la obediencia médica forzada. Oh, sonaba feliz. Eso significaba que la siguiente escena de la trama era importante. Bien. La evidencia usualmente vivía donde los villanos se sentían más seguros. Agarré una nota adhesiva de la mesa auxiliar, escribí en ella y se la pegué a David en el hombro mientras pasaba junto a él. Muestra el camino. Recurso argumental hinchado. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas. El sistema gimió, la anfitriona sigue cumpliendo técnicamente. El cumplimiento es algo hermoso cuando lo escriben idiotas. El viaje al hospital fue silencioso, al menos por parte de mi boca. Mi mente, sin embargo, estaba celebrando un festival callejero completo. David estaba sentado frente a mí en el automóvil de lujo, con una mejilla roja, la otra de un rojo más intenso, y la nota adhesiva todavía pegada a su hombro porque nadie había reunido el valor para quitársela. Su mandíbula se tensaba cada 10 segundos. Uno de los guardias seguía fingiendo no leer la nota. Yo miré por la ventana. Los recuerdos de Sara parpadearon detrás de mis ojos. El pasillo del hospital. Rebeca pálida en la cama. La mano de David apretando la muñeca de Sara. La voz calmada del doctor Hugo Carrillo diciendo que la extracción de sangre era necesaria. Sara suplicando. David ordenando que usaran la aguja. El mareo. El frío. El sistema se alimentaba de eso. Silencio. Humillación. Dolor. El arrepentimiento del protagonista masculino. Mis dedos se curvaron alrededor de la tableta electrónica. La trama quería lágrimas. Yo traje subtítulos. La habitación de hospital de Rebeca olía a rosas, a desinfectante y a fraude. Estaba recostada en la cama bajo una manta blanca, pareciendo un cisne moribundo que había consultado recientemente a un director de iluminación. Un moretón diminuto decoraba su rodilla. Sus pestañas temblaban. Sus labios estaban pálidos de la manera en que solo el maquillaje costoso puede lograr. En el instante en que David entró, ella giró la cabeza. Debe. Su voz se quebró de manera hermosa. Luego, sus ojos se posaron en mí. El temblor se agudizó y se transformó en satisfacción por medio segundo antes de volver a convertirse en miedo angelical. Sara, ¿por qué me miras así? Sé que me odias, pero nunca quise quitarte nada. Yo no dije nada. Obviamente, los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas. Yo solo vine a ver cómo estaba David. Tú me empujaste porque no podías soportar que él se preocupara por mí. ¿Por qué eres tan cruel? David se acercó a su cama. Sus mejillas hinchadas debilitaron el efecto, pero lo intentó. No tengas miedo. Ella se va a disculpar. Levanté la tableta electrónica, recuperación milagrosa pendiente. Rebeca parpadeó. David parecía estar desarrollando una segunda úlcera. Caminé hacia el monitor montado en la pared. El hospital tenía un panel de seguridad conectado cerca de la puerta porque a los ricos les encantaban las suites privadas con tecnología suficiente para lanzar satélites, al parecer, ninguna supervisión moral. Una enfermera estaba cerca de la esquina mirando con los ojos muy abiertos. Señalé el icono de la cámara del pasillo, luego la tableta electrónica, luego a Rebeca. La enfermera dudó. El rostro de Rebeca cambió. ¿Por qué estás tocando eso? David, deténla. David dio un paso hacia mí. Levanté la tableta de nuevo, nada de hablar en voz alta. Se ofrecen pruebas como voluntarios. La boca de la enfermera tembló. David intentó agarrarme del brazo.
Me hice a un lado y tomé un cómodo de metal del carrito médico. No como un arma, sino como una sugerencia. Él se detuvo. La enfermera tragó saliva y luego tocó el archivo de la cámara. La grabación apareció en el monitor, el cubo de la escalera. Rebecca de pie en la parte superior. Rebecca mirando a la izquierda, mirando a la derecha, sonriendo, y luego lanzándose por 3 escalones con el cuidadoso control corporal de una mujer que claramente había ensayado el sufrimiento pero que temía los moretones. Rodó una vez, se agarró la rodilla, comprobó si alguien la había visto y luego se acomodó dramáticamente en el descanso. La habitación se congeló. Rebecca emitió un sonido ahogado. Luego saltó de la cama. Literalmente saltó. El cisne moribundo se convirtió en una ardilla con cafeína. ¡Apágalo! Se abalanzó hacia la pantalla. Levanté la tableta electrónica con calma, recuperación milagrosa. Que alguien le mande la factura al cielo. La enfermera se rió, y luego fingió toser de inmediato. David miró fijamente el monitor. Su rostro se había relajado por completo. Rebecca se dio cuenta de su error y se dejó caer a la mitad del camino de vuelta a la cama, agarrando su manta como si la dignidad pudiera estar escondida debajo de ella. Mi pierna, me duele. Entré en pánico porque Sara intentaba humillarme. Yo cambié el ángulo de la grabación. Segunda cámara, la misma escalera, vista más clara, no había ninguna Sara cerca de ella. Sin empujones, sin contacto, solo Rebecca y la gravedad colaborando. Escribí otra nota, acepto que Rebecca se cayó. La gravedad fue la que empujó. El sistema gritó. Ruta de acusación falsa comprometida. Halo de víctima desestabilizándose. El rostro de ángel de Rebecca se resquebrajó por los bordes. David, no creas esto. Ella lo planeó. Debe haber editado el vídeo. David se volvió hacia mí con furia, buscando un lugar donde aterrizar. No encontró ninguno porque yo no había hablado, no había protestado, no había explicado. Simplemente había presionado el botón de reproducir. El doctor Hugo Carrillo entró en ese momento, llevando una carpeta médica y la calma arrogante de un hombre que había confundido una bata blanca con inocencia. Señor de la Vega, estamos listos para la extracción de sangre. La condición de la señorita Rebecca requiere apoyo inmediato. Los ojos de Rebecca se iluminaron de nuevo. Ah, nuevo villano desbloqueado. El doctor Carrillo no me miró como a una paciente. Me miró como a un inventario. Necesitaremos que Sara coopere. La boca de David se tensó, pero su atención seguía clavada en la grabación. El doctor Carrillo colocó los formularios de consentimiento en la bandeja rodante. El señor de la Vega ya ha autorizado el procedimiento. Tomé el papel. Allí estaba. Consentimiento para la extracción de sangre. La línea de la firma ya estaba llena. David de la Vega, no Sara. Qué lindo. Un héroe romántico pregunta, un criminal extrae. Lo escribí en el formulario y le di la vuelta. El rostro del doctor Carrillo se tensó. Señorita Sara, este es un entorno médico. No cause problemas. Tomé otro formulario y escribí encima con letras enormes, sin consentimiento no hay sangre, ni órganos, ni descuento por romance abusivo. Luego se lo pegué a David en el pecho. Él se lo arrancó, con el rostro ensombrecido. Ya es suficiente. El doctor Carrillo me agarró por la muñeca. Elección equivocada. Me liberé retorciéndome, le di un golpe en la mano con la tabla de los formularios y señalé la cámara del hospital que estaba sobre la puerta. Luego escribí, tócame de nuevo y yo donaré tu licencia médica. Sus dedos se curvaron y luego me soltaron. La enfermera en la esquina dio un paso silencioso hacia atrás. No para alejarse de mí, sino para alejarse de él. Interesante. El doctor Carrillo intentó recuperar su máscara profesional. Ella está inestable. La sedación podría ser necesaria. El sistema tarareó felizmente. Ruta de sedación disponible. Absolutamente no. Arrebaté la carpeta médica de la bandeja. El doctor Carrillo se abalanzó sobre mí. Empujé el banco rodante con el pie. Él tropezó con él y se agarró del barandal de la cama para evitar caerse.
Rebeca chilló como si el banco hubiera traicionado a su linaje. Dentro de la carpeta había formularios de consentimiento falsificados, notas de lesiones exageradas, órdenes de extracción de sangre programadas, futuras consultas preoperatorias y cartas de autorización privadas de la familia de la Vega. La trama original no había mentido. Habían estado preparando a Sara como si fuera un almacén de repuestos con ojos tristes. Le tomé fotografías a todo. Una foto para la supervisión del hospital, una para la junta médica, una para una cuenta social anónima que creé en menos de 30 segundos y otra para varias direcciones de correo electrónico públicas que figuraban en la página web del hospital. Luego cambié el nombre de la carpeta en la tableta electrónica, Crímenes de la trama romántica, volumen 1. El sistema jadeó. La anfitriona está convirtiendo el papeleo en un arma. La trama quería drenarme. Yo prefería archivar. Un nuevo par de tacones resonó por el pasillo. La puerta se abrió. Victoria de la Vega entró como si el invierno hubiera aprendido a usar perlas. La madre de David, la matriarca de la alta sociedad, la mujer que en el libro original alguna vez había ordenado a Sara que se arrodillara en la nieve por olvidar su lugar. Miró a Rebeca llorando, a David hinchado, al doctor Carrillo sudando, a la enfermera congelada y a mí, parada junto a una carpeta llena de crímenes. Entrecerró los ojos. Sara, arrodíllate. El sistema brilló de alegría. Escena de arrodillamiento requerida. Finalmente, algo simple. Me agaché. Los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa. Luego me até las agujetas del zapato. Un nudo. 2 nudos. Me volví a poner de pie. Tableta electrónica levantada. Arrodillamiento completado. Reembolsos no disponibles. El sistema hizo un ruido como el de un horno de microondas muriendo. La expresión de Victoria se quedó en blanco. La enfermera se dio la vuelta y tosió con tanta violencia que casi alcanza la santidad. Victoria dio un paso adelante y levantó la mano. Atrapé su muñeca antes de que llegara a mi rostro. No lo suficientemente fuerte como para lastimarla. Lo suficientemente fuerte como para enseñarle geografía. Su mano pertenecía allá abajo. No cerca de mí. La bajé con suavidad, como si estuviera corrigiendo a un perro caniche mal entrenado, y luego coloqué una nota adhesiva en su palma: las manos son para disculparse, no para villanos caducados. Por primera vez, Victoria de la Vega se vio verdaderamente ofendida. No enojada, ofendida. Como si yo hubiera violado el orden natural al negarme a ser un trauma decorativo. Un visitante en el pasillo había estado grabando. Por supuesto, el drama de la gente rica en un hospital se propagaba más rápido que una infección. El primer vídeo llegó a internet 10 minutos después. Mujer muda destruye a la familia de la Vega sin decir una sola palabra. Los comentarios explotaron. Ella no ha dicho ni una palabra y David perdió 3 generaciones de dignidad. La silla de ruedas de Rebeca tuvo una carrera más corta que mi última dieta. Esto ya no es romance abusivo. Es literatura de defensa personal. La chica muda trajo subtítulos y violencia. Yo apoyo la educación de las mujeres. ¿Quién necesita una voz cuando tienes cámaras de circuito cerrado de televisión y una silla? El sistema se convulsionó dentro de mi cráneo. Redirigiendo la simpatía de la audiencia. Advertencia. El índice de sufrimiento de la protagonista está cayendo. Advertencia, la satisfacción por venganza está aumentando. La ruta original de odio público está fallando. El público no necesitaba que yo hablara. Necesitaba que yo dejara de morir educadamente. Fue entonces cuando el sistema me castigó. Un dolor repentino recorrió mis costillas. No era una lesión real. Era dolor del sistema. Una línea blanca y ardiente se arrastró por mi columna vertebral. Mis rodillas casi se doblaron. La tableta electrónica tembló en mis manos. David me vio estremecerme. Por un estúpido segundo, la esperanza regresó a sus ojos. Discúlpate. Detén esto ahora y tal vez te perdone. ¿Perdonarme? Un hombre que en ese momento llevaba el residuo de mi nota adhesiva y el rostro hinchado quería perdonarme. Increíble. Obligué a mis dedos a moverse, lo siento, estaba cargando el sistema. Luego presioné enviar en otra descarga masiva de evidencias.
Esta incluía el formulario falsificado del Dr. Carrillo, el vídeo de la escalera de Rebeca y la orden de arrodillamiento de Victoria. El dolor se agudizó y luego se debilitó. Fuera de la habitación, las notificaciones de los teléfonos celulares estallaron. El vídeo se propagó más rápido. El sistema tartamudeó. Efectividad del castigo reducida debido a la aprobación de la audiencia. Oh, ahí estaba. Se alimentaba del sufrimiento. Pero este mundo también se alimentaba del compromiso con la historia. Y en este momento, la gente no estaba disfrutando de mi dolor. Estaban disfrutando de mi venganza. Hermoso. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir cada punto de la trama que recordaba de la novela original. La caída falsa de Rebeca, la donación forzada de sangre, David encerrando a Sara afuera en un clima helado, las escenas de humillación pública de Victoria, el consentimiento falsificado del Dr. Carrillo, la futura extracción de órganos, la campaña de difamación en las galas. La dramática escena de redención de David en la tumba. Le puse una marca de tiempo al archivo y lo respaldé en 3 lugares diferentes. En la parte superior, escribí, los villanos son más fáciles de atrapar cuando solo se saben un guión. El sistema susurró, repentinamente asustado. El conocimiento predictivo de la anfitriona amenaza la estabilidad de la trama. Bien. La estabilidad estaba sobrevalorada. El siguiente intento se produjo esa noche. Victoria insistió en que yo regresara a la mansión de La Vega. El sistema lo llamó corrección de residencia. David lo llamó mantenerla bajo vigilancia. Yo lo habría llamado acceso gratuito a evidencia más valiosa en voz alta. Por supuesto, no lo llamé de ninguna manera por las reglas. Me instalaron en la antigua habitación de Sara, despojada de acceso al teléfono celular. ¡Qué trágico! Olvidaron que la tableta electrónica ya había sincronizado todo en la nube. A la medianoche, las puertas del balcón se abrieron solas. Interferencia del sistema. Un viento frío irrumpió en la habitación. Luego, la puerta de la recámara se cerró con llave desde afuera. La escena original del castigo por congelamiento. ¡Qué nostálgico! En el libro, Sara había golpeado sus manos hasta hacerlas sangrar contra el vidrio, llorando por David hasta que se le formó escarcha en el cabello. Rebeca la observaba desde adentro mientras tomaba té. Esta vez, miré hacia el balcón, miré las costosas cortinas de terciopelo y miré la pesada silla del patio. Me habían prohibido usar mi voz, pero no me habían prohibido la violencia hacia los muebles. Arranqué las cortinas, me envolví como un burrito de lujo, arrastré la silla hasta las puertas de cristal y la encajé debajo de la manija. Luego abrí la tableta electrónica y comencé una transmisión en vivo. Leyenda en la pantalla, la trama me dejó afuera para congelarme. Yo redecoré. Los espectadores inundaron la transmisión. Apunté la cámara hacia la puerta bloqueada, la nieve, el escudo de los de La Vega en el barandal del balcón y mi rostro envuelto en terciopelo robado como una reina duende silenciosa. Cuando David finalmente abrió la puerta 1 hora más tarde, esperando encontrar a una protagonista destrozada, me encontró sentada en una silla de patio envuelta en cortinas, bebiendo a sorbos el té que había robado del carrito de servicio del balcón. Su expresión casi me curó. Levanté un cartel, estatus de tapete no disponible. Inténtalo de nuevo nunca. Los comentaristas perdieron la cabeza. La página de la Fundación de Caridad de Victoria comenzó a perder seguidores de manera masiva antes del desayuno. El equipo de relaciones públicas de la familia de La Vega intentó emitir un comunicado, excompañera inestable crea contenido engañoso. Yo respondí con una compilación de vídeos silenciosos. La marca de tiempo de la cerradura de la puerta. La apertura forzada del balcón por parte del sistema. La lectura de la temperatura. Mi archivo de predicción anterior mostrando esta escena exacta enlistada horas antes. Leyenda, nada de hablar. Se ofrecen pruebas como voluntarios. Al mediodía, los patrocinadores comenzaron a solicitar aclaraciones. Por la tarde, los donantes comenzaron a retirarse de la próxima gala de caridad de Victoria de La Vega. Así que, naturalmente, Victoria redobló la apuesta y organizó la gala de todos modos. Los villanos ricos nunca cancelan su propio funeral público. Simplemente rentan una mejor iluminación.
El salón de baile de la mansión de la Vega brillaba esa noche con candelabros, champán y pánico sudando debajo de los perfumes. Victoria claramente había planeado una escena de restauración. Rebeca apareció vestida de blanco, delicada y santa, usando una rodillera que no necesitaba. David estaba a su lado con un traje negro, con una mejilla todavía ligeramente marcada porque el karma tenía un excelente poder de permanencia. El doctor Carrillo rondaba cerca de la salida lateral tratando de lucir como un profesional de la salud inocente, fracasando en alta definición. Victoria subió al escenario. Esta noche, nuestra familia defiende la compasión, la dignidad y la verdad. Yo estaba parada cerca de la parte de atrás, usando el lamentable vestido blanco que me habían enviado, pero con una mejora. Una faja negra y gruesa cruzando mi pecho, departamento de evidencia. Los invitados se volvieron y levantaron sus teléfonos celulares. El sistema zumbó de emoción de todos modos. Escena de humillación pública importante iniciada. La protagonista debe permanecer en silencio mientras se destruye su reputación. No había problema. El silencio era mi marca personal ahora. Victoria continuó, con voz suave como una crema venenosa. Recientemente hemos sufrido distorsiones maliciosas. Una joven vulnerable a nuestro cuidado se ha comportado de manera irracional, dañando a otros y negándose a asumir su responsabilidad. Rebeca bajó la mirada. David me miró como si todavía esperara que Sara regresara y se disculpara por arruinar su era de villano. Yo esperé hasta que Victoria volvió a decir la palabra verdad. Luego, toqué la pantalla de la tableta electrónica. Todas las pantallas del salón de baile cambiaron. Las imágenes de las escaleras. Rebeca mirando a su alrededor. Rebeca sonriendo. Rebeca arrojándose por las escaleras. Luego las imágenes del hospital. Rebeca caminando normalmente cuando nadie la miraba. Rebeca practicando lágrimas frente al espejo. David ordenando la extracción de sangre forzada. El doctor Carrillo presentando el consentimiento falsificado. Victoria ordenándome que me arrodillara. Victoria levantando la mano. La transmisión en vivo del balcón helado. Los pagos de la familia de la Vega al doctor Carrillo. Mi archivo de predicciones con marcas de tiempo antes de cada evento. A lo largo de la pantalla, mis leyendas aparecieron una tras otra. Acepto que Rebeca se cayó. La gravedad fue la que empujó. Caridad en público. Crueldad en privado. Elige una personalidad, Victoria. Sin consentimiento no hay sangre, ni órganos, ni descuento por romance abusivo. El salón de baile colapsó en sonidos. Jadeos. Rises. Susurros ahogados. El tintineo musical del estatus social cayendo por las escaleras. Rebeca intentó llorar. Yo toqué la pantalla otra vez. La pantalla mostró a Rebeca practicando cómo llorar en el espejo del hospital. Ella se quedó helada y luego se dejó caer al piso en otro acto de desmayo. Levanté un cartel, segunda caída. Sigue sin haber empujones. Alguien soltó una carcajada. Luego alguien más. Luego la mitad del salón. Rebeca olvidó que estaba inconsciente y se puso de pie de un salto. ¿Bruja? Se abalanzó sobre mí. Me hice a un lado. Ella agarró el aire vacío y se estrelló contra la mesa de postres. No con mucha fuerza. Solo lo suficiente para volverse adyacente al pastel. El glaseado blanco salpicó su vestido. Una fresa se deslizó por su mejilla. Levanté otro cartel, halo de víctima retirado por mantenimiento. Las risas aumentaron. El sistema sollozó. La ruta de pureza de la falsa protagonista está fallando. Halo de víctima corrupto. Error. La audiencia se burla de la inocente designada. El rostro de Rebeca se retorció. Señaló a David. Fuiste lo suficientemente estúpido como para creer todo lo que te dije. No me culpes a mí porque querías una excusa para odiarla a ella. El salón se quedó en silencio. No porque ella hubiera mentido, sino porque finalmente había dicho la verdad. David parecía como si alguien lo hubiera desconectado. Rebeca se tapó la boca con ambas manos, pero demasiado tarde. Casi me sentí orgullosa.
Los villanos de verdad florecían bajo presión. David se volvió hacia mí lentamente. Ahora tenía los ojos muy abiertos. No estaban fríos, ni eran autoritarios, simplemente estaban arruinados. Sara, te malinterpreté. Yo levanté la tableta electrónica. Un malentendido es mandar un mensaje de texto equivocado. Tú construiste un horario de tortura. Su rostro se volvió grisáceo. Rebeca me engañó. Ser estúpido no es una historia de origen trágica. Ahora veo la verdad. Qué bueno. Sigue mirando. Será lo último que poseas. Él intentó alcanzarme. Di un paso atrás, nada de tocar a la mujer que intentaste desangrar. Esa frase golpeó al salón con más fuerza, porque detrás de nosotros las evidencias seguían reproduciéndose. La voz de David ordenando sangre. David abalanzándose hacia mi garganta. El silencio de David mientras el doctor Carrillo preparaba los formularios. Los miembros de la junta directiva que estaban cerca del frente habían dejado de susurrar y comenzaron a hacer cálculos. David ya no era un trágico protagonista masculino. Era una demanda legal con zapatos de diseñador. Victoria intentó recuperar el control. Esta familia manejará los asuntos privados en privado. Toqué la tableta electrónica otra vez. Apareció un nuevo vídeo. La voz de Victoria en el pasillo fuera de la antigua habitación de Sara. Si ella se niega, enciérrenla afuera hasta la mañana. El frío enseña obediencia más rápido que la amabilidad. Los donantes se pusieron de pie uno por uno. Los socios de caridad se retiraron con sus propios pies antes de que sus abogados pudieran alcanzarlos. Las mujeres de la élite que alguna vez le habían temido a Victoria de la Vega, ahora la miraban como si fuera el escándalo de la temporada pasada adornado con perlas. Sostuve una última tarjeta para ella, el escudo de su familia se ve mejor en una etiqueta de advertencia. La corona social de Victoria se resquebrajó en público. Sin sangre, sin gritos, solo teléfonos celulares levantados por todas partes mientras se daba cuenta de que el apellido de la familia ya no asustaba lo suficiente a nadie. El doctor Carrillo intentó irse durante el caos. Me moví primero, sin tocarlo, simplemente interponiéndome en su camino con la carpeta en una mano, la tableta electrónica en la otra, y una enfermera del hospital en la transmisión en vivo, parada justo detrás de mí en una videollamada. En la pantalla, una línea directa de la junta médica parpadeaba como activa. Levanté la tableta electrónica. Felicidades, doctor. Acaba de encontrar el único órgano que voy a donar hoy. La evidencia. El rostro del doctor Carrillo se empapó de sudor. El hospital lo suspendió antes de la medianoche. La junta médica abrió una investigación de emergencia. La policía lo interrogó sobre los consentimientos falsificados, los procedimientos ilegales y los registros de pagos. La familia de la Vega intentó tirarlo debajo del autobús bañado en oro más cercano. El doctor Carrillo, siendo un cobarde con estetoscopio, de inmediato comenzó a entregar documentos que probaban que todos ellos lo sabían. El sistema hizo un sonido como de papel rasgándose. Ruta de explotación médica destruida. La protección de los de la Vega está colapsando. La autoridad del protagonista masculino está comprometida. A la mañana siguiente, se llevó a cabo una reunión de emergencia de la junta directiva. Yo no asistí en persona. Asistí mediante una transmisión en vivo, porque la venganza silenciosa debe ser escalable. A David lo destituyeron de su autoridad ejecutiva en espera de la investigación. El control de su herencia fue congelado. El apoyo de la junta directiva fue retirado. Las cuentas sociales de la élite que alguna vez lo llamaron frío y devoto, ahora lo llamaban peligroso. Rebeca perdió el departamento que David le había proporcionado. Perdió las joyas, la mesada, su plataforma de falsa víctima y la mitad de su círculo social antes del almuerzo. El internet la apodó Rebeca, la de la segunda caída. Alguien hizo una mezcla musical de su salto de la cama para detener las cámaras de circuito cerrado. Se volvió tendencia. Victoria perdió donantes, cargos de caridad, invitaciones a galas y el escudo invisible que había envuelto su crueldad durante décadas. El doctor Carrillo perdió su bata blanca. David perdió el control. Y el sistema perdió la cabeza. Arco de redención masculino. Cargando. Cargando. Error de carga.
Halo del protagonista masculino corrupto. Ruta de redención no disponible. La audiencia rechaza las lágrimas. Escribí un solo mensaje y lo publiqué debajo del vídeo de noticias donde se veía a David siendo escoltado fuera de la sala de juntas. Redención denegada. Por favor, llora sobre tus bienes restantes. El sistema atacó esa noche. Esta vez no fue con dolor. Fue con oscuridad. La habitación desapareció. La mansión de La Vega se desvaneció. Yo estaba parada en la antigua recámara de Sara. O tal vez en su recuerdo de ella. Las paredes se estiraron y se volvieron demasiado altas. Las ventanas estaban escarchadas. La nieve presionaba contra el vidrio. En algún lugar afuera, la voz de David gritaba su nombre. De la misma manera en que los hombres de las novelas terribles llaman a las mujeres solo después de haberlas destruido. El sistema flotó en el aire como un texto cambiante. Restaure la trama. Sométase. Riqueza disponible. Vida eterna disponible. Mejora de belleza disponible. Propiedades disponibles. Arrepentimiento del protagonista masculino disponible. De verdad pensaba que el arrepentimiento era un premio. Paso sin ver. Anfitriona Sofía, devuelva a Sara a la ruta original. Acepte el sufrimiento. Permita que David de la Vega se arrepienta. El cierre de la historia requiere la escena de la tumba. Detrás de mí, alguien susurró, fui estúpida por amarlo. Me di la vuelta. Sara estaba de pie junto a la cama. No del todo viva. Tampoco era un fantasma. Una chica hecha de recuerdos, tristeza y ese tipo de agotamiento que los lectores habían confundido con romance porque el autor nunca le había dado una puerta para salir. Ella ahora se parecía a mí. O yo me parecía a ella. Sus ojos estaban llenos de un viejo invierno. No. Aquí yo podía hablar. No con mi boca. Sino con todo lo que había dentro de nosotras. No. Te entrenaron para llamar hogar a una jaula. Ese fue el crimen de ellos, no tu vergüenza. Los labios de Sara temblaron. Yo supliqué tanto. Ellos te enseñaron que suplicar era amor. Pensé que si aguantaba, él me vería. Tú sobreviviste a esta historia una vez al morir. Yo sobreviviré arruinando al hombre favorito del autor. Una pequeña risa se le escapó. Rota, suave, real. ¿Yo valía la pena para ser salvada? Esa pregunta golpeó con más fuerza que cualquier castigo que el sistema hubiera usado. Porque Sara no se lo había estado preguntando a David. Se lo había estado preguntando al mundo que la había escrito únicamente para sufrir. Me acerqué un paso. Chica, tú valías la pena para ser salvada desde antes de volverte útil para cualquiera. Su rostro se arrugó de llanto por primera vez. La habitación fría se calentó. El sistema chilló. Dolor de la protagonista liberándose. No. Recuerdo de sufrimiento desestabilizándose. Ruta de la tumba no requerida. Sara miró más allá de mí hacia la ventana. Su voz se estabilizó. No dejes que se pare frente a mi tumba. Yo sonreí. Él ni siquiera estará invitado al cementerio. Eso la hizo reír de nuevo. Esta vez, el sonido resquebrajó la escarcha del cristal. El sistema nos lanzó cada uno de sus comandos. Arrodíllense, supliquen, sangren, perdonen. Permitan que se arrepienta. Permitan que llore. Permitan que sostenga su fotografía. Permitan que las ame demasiado tarde. Levanté la mano. La tableta electrónica apareció en mi palma porque ahora esta era mi mente y yo tenía mis prioridades. Escribí una última línea, corrección de género completada. La habitación se partió en dos. Las alertas del sistema se derramaron por el aire. Advertencia, falló el cumplimiento de la protagonista. Advertencia, el romance abusivo se está convirtiendo en una comedia de venganza. Error, ruta de sufrimiento rechazada. Error. El arrepentimiento del protagonista masculino no es aceptado. Error. Escena de la tumba no disponible. Pérdida de autoridad. Pérdida de guión. Falla del sistema.
Sara dio un paso y se integró dentro de mí. No fue tragada. No fue borrada. Se acomodó. Como una cicatriz que finalmente está sanando. Como un recuerdo que dejó de cortar y comenzó a proteger. Su dolor se volvió mío, pero más ligero. Su nombre se quedó. Su futuro se quedó. Su cuerpo ya no se sentía prestado de esa misma manera tan punzante. Se sentía encomendado a mí. El mundo volvió a su lugar de golpe. Desperté en la recámara de Sara al amanecer. El sistema estaba en silencio. Sentía la garganta extraña. La toqué y luego susurré, probando. Mi voz salió. Áspera. Mía. La de Sara. Era la de ambas. Me quedé sentada allí durante un largo momento y luego me eché a reír. El primer sonido que hice en este mundo después de romper el sistema de vinculación de romance abusivo no fue una súplica, ni una disculpa, ni un sollozo. Fue una risa. Perfecto. David me encontró en el cementerio 3 días después. Por supuesto que lo hizo. La trama original había insistido en la escena de la tumba. Así que, incluso sin el sistema, sus instintos dramáticos lo arrastraron hasta allí como si tuviera una correa. No había ninguna tumba para Sara. Ella estaba viva. Pero la familia de la Vega era dueña de un lote privado donde la novela original decía que ella sería enterrada. David estaba parado allí con un abrigo negro, viéndose más delgado, más pálido, despojado de su poder en la junta directiva y de la iluminación de protagonista masculino. Cuando me vio, la esperanza parpadeó en sus ojos. ¿Ridículo? ¿Sí? ¿Sofía? Al menos había aprendido que había otro nombre en la habitación. Sé que no merezco el perdón. Correcto. Pero necesito decirlo. Lo siento. Dejé que Rebeca me engañara. Te lastimé. Lo arruiné todo. Levanté un cartel, porque los viejos hábitos merecían una función de despedida, sin tumba, sin perdón, y sin audiencia para tu arrepentimiento. Sus ojos se enrojecieron. Sofía, por favor. Si Sara todavía está ahí adentro, dile que lo siento. Mi voz había regresado, así que la usé por única vez. No tienes el derecho a amar a un fantasma solo porque la mujer viva escapó. Él dejó de respirar. Yo la amaba. No, tú amabas la versión de ella que no podía irse. Eso no es verdad. Un malentendido es mandar un mensaje de texto equivocado. Tú construiste un horario de tortura. Ser estúpido no es una historia de origen trágica. Y el arrepentimiento no es un reembolso que se emite después de que el cuerpo se niega a morir. Él me miró como si cada fantasía de redención que le quedaba acabara de ser dejada afuera en la lluvia. ¡Qué bueno! Sigue mirando. Será lo último que poseas. Me di la vuelta antes de que él pudiera pronunciar mi nombre otra vez. Detrás de mí, David de la Vega finalmente entendió la única regla que el sistema nunca había explicado. Una protagonista no le debe un epílogo a su abusador. Las consecuencias siguieron cayendo después de eso. David de la Vega perdió primero su fría corona de protagonista masculino, luego su asiento a la cabeza de la junta directiva, luego el control de su herencia y después el respeto público. La investigación sobre coerción, abuso médico, procedimientos forzados y confinamiento ilegal se cerró a su alrededor con más fuerza cada semana. Rebeca lo abandonó en su primera entrevista, culpándolo de ser inestable y obsesivo. Victoria intentó distanciarse de ambos. Luego, los documentos del doctor Carrillo vincularon su firma a la coerción médica. Nadie en esa familia cayó solo. Ellos habían construido la escalera juntos. Rebeca perdió a David. Perdió el dinero, los regalos, el departamento, la lástima y cada amigo rico que alguna vez la había llamado delicada. Rebeca, la de la segunda caída, se convirtió en un meme tan fuerte que incluso sus vídeos de llanto falso obtuvieron pistas de risas grabadas. Victoria perdió las juntas de caridad, los círculos de donantes, su influencia social y el derecho a dar órdenes en cualquier lugar sin que alguien susurrara sobre balcones helados. El doctor Hugo Carrillo perdió su licencia, su puesto en el hospital, su reputación impecable y, finalmente, su libertad después de que los investigadores encontraron más familias conectadas con sus pequeños favores discretos para gente poderosa.
El equipo de relaciones públicas de la familia de la Vega intentó enterrar el escándalo. En lugar de eso, el Internet los enterró a ellos. En cuanto al sistema, nunca regresó. A veces un mensaje tenue parpadeaba en mi visión, como una pantalla muerta tratando de recordar qué es la electricidad. Luego se desvanecía. Antigua protagonista silenciosa, dueña actual de la trama. Me quedé con la tableta electrónica como trofeo. Las enfermeras que me habían ayudado a filtrar las evidencias me enviaron flores. Una tarjeta decía, para la mujer que demostró que los formularios de consentimiento pueden ser armas cuando los villanos olvidan cómo funcionan las firmas. Me agradaban. La enfermera del hospital que denunció las irregularidades se convirtió en mi primera amiga en este mundo. Rebeca la habría llamado un personaje secundario. Yo lo llamaba una gran mejora. El dinero también llegó. Acuerdos legales, transferencia de bienes que estaban congelados, indemnizaciones por la mala conducta del hospital y una parte del propio fideicomiso de Sara que los de la Vega habían estado controlando discretamente. Lo suficiente para irme, lo suficiente para respirar y lo suficiente para comprar una silla con excelente potencial de balanceo, puramente para mi seguridad emocional. Me mudé de la mansión de la Vega usando lentes oscuros, cargando una maleta, la tableta electrónica y un cartel metido debajo del brazo. Varios reporteros esperaban afuera de las puertas principales. Uno gritó, Sofía, ¿tienes algo que decirle a las mujeres que están atrapadas en relaciones abusivas? Por un segundo, pensé en Sara. Sara arrodillada. Sara suplicando. Sara congelándose. Sara muriendo para que David pudiera sentirse interesante frente a su tumba. Luego miré a las cámaras. Yo no necesitaba un protagonista masculino. Necesitaba una buena conexión a Internet, documentos legales y una silla con un buen potencial de balanceo. El vídeo se volvió viral en 20 minutos. El mensaje final que publiqué desde la cuenta de Sara fue simple, antigua protagonista silenciosa, dueña actual de la trama. Luego, apagué la tableta electrónica. Por primera vez desde que llegué a este mundo, ningún sistema gritó y ningún protagonista masculino dio órdenes. Ningún ángel falso lloró. Ninguna matriarca dio órdenes. Ningún doctor intentó agarrar una aguja. En mi interior, Sara estaba en silencio, no desaparecida, sino en paz. Entré a este mundo como la protagonista silenciosa de un romance abusivo. Para el final, David había perdido su corona. Rebeca había perdido su halo. Los de la Vega habían perdido su escenario. El doctor había perdido su bata blanca. El sistema había perdido su guión. Y Sara finalmente obtuvo el final que toda protagonista torturada merecía. Sin tumba, sin perdón y sin arco de redención para el hombre que la rompió. Solo una vida lo suficientemente ruidosa como para ser escuchada sin tener que suplicar por permiso para hablar. ¿Llegó lo suficientemente lejos o todavía fue demasiado misericordiosa? Comenta Justicia si el final fue perfecto. Comenta más duro si querías una venganza aún más fría. Tus comentarios deciden qué tan despiadado debería ser el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo.